Muy buenas noches, estamos nuevamente acá en Piensa Prensa. Te saluda tu amigo Víctor Hugo Robles, periodista activista, conocido como el Che de los gays, en esta loca revolución, conversando de temas, de utopías, de demandas, de las diversidades sexuales, de la comunidad LGTBI, que este mes conmemora el mes del orgullo, porque el 28 de junio de 1969, un grupo de personas de la diversidad sexual en el bar Stonewall, en Estados Unidos, Nueva York, decidió enfrentarse a la discriminación y enfrentarse y defenderse de la represión policial. Ese hecho, acontecido ya hace tantos años, 1969, dio pie a lo que se conoce ahora como Stonewall o el Día del Orgullo, el 28 de junio. Este año se están organizando y se están viviendo ya muchas actividades en conmemoración al 28 de junio y se está estableciendo el mes de junio como el mes de la diversidad. Por eso que en Piensa Prensa vamos a conversar sobre la diversidad en este mes y muy particularmente vamos a conversar en esta oportunidad sobre la ley antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio. ¿Qué es la ley antidiscriminación? La ley 20.609, la ley antidiscriminación, conocida como Ley Zamudio, es una ley chilena que tiene por objetivo fundamental instaurar mecanismos judiciales que permitan evitar la discriminación arbitraria por sexo, por raza, por género, por condición socioeconómica. ¿Cuándo nace esta ley? Y estamos hablando de esta ley porque hace muy poquito hubo un debate en el Parlamento donde no se quiso aprobar la modificación de esta ley. Esta ley tiene ese origen, entonces, se originó el año 2005 en una propuesta del expresidente Ricardo Lagos. Estuvo 7 años en discusión esta ley hasta que en el 2012, el 27 de marzo, ocurre la muerte de Daniel Zamudio Vera. Después de una golpiza, después de un triste y dramático episodio vivido en el Parque San Borja, Daniel Zamudio pierde la vida asesinado en un crimen de odio que se recuerda hasta el día de hoy. Este crimen dio pie a que esta ley se discutiera rápidamente y se promulgara y se conoce ahora como Ley Zamudio, Ley Antidiscriminación Daniel Zamudio. Por eso que vamos a conversar con dos queridos amigos que saben mucho de la ley, saben mucho también de práctica antidiscriminatoria. Estamos con Rodrigo Chandía, presidente de la Fundación Chile Diverso. Muy bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por estar en Piensa Prensa. Hola, muchas gracias por la invitación. Y estamos con Marcos Vargas, que es secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Salud. Los dos son activistas de la diversidad sexual, los dos son homosexuales también y conmemoran el mes de la diversidad. Bienvenido, querido Rodrigo y querido Marco. Hola, muy buenas noches. Es un día muy importante que estamos empezando a resistir. Te agradezco esta invitación y tu introducción al tema de cómo nace la indiscriminación es importante porque así podemos volver a construir este futuro que queremos. Hola, muchas gracias por la invitación, Víctor Hugo, y también buenas noches. Agradezco muchísimo el espacio para poder conversar esto desde la perspectiva también del mundo del trabajo, que es algo muy importante que muchas veces olvidamos. Del mundo del trabajo y de la discriminación que ocurre en el trabajo. En el mundo del trabajo. Vamos a conversar de discriminación, de ley antidiscriminación. Cuéntanos un poquito, Rodrigo, tú que eres presidente de Chile Diverso, ¿por qué es importante esta ley? ¿Qué importancia tiene la ley antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio? La gran importancia de la ley en cosas tan pequeñas que antes de la ley, cuando usted iba a un motel, cuando iba a un restaurante, iba con una pareja LGTBI, con un hombre, una mujer, te podían echar, te podían maltratar, te podían quitar tus derechos tan básicos como poder comprar, ir al colegio, a la universidad. Esta ley de antidiscriminación permitió que no nos echaran de los colegios, nos permitió estudiar, nos permitió salud, nos permitió soñar, creer y empezar a construir la igualdad de derechos. Porque nosotros durante 500 años no tuvimos derechos. Recién ahora, hace 25 años que fue derogada la sodomía, que es la 365. Es decir, llevamos el 0,2% de la historia de Chile, que somos como sanos, normales, no somos delincuentes, como va a contar nuestra querida Medallita, no somos enfermos. Entonces esta ley de discriminación fue el refuerzo final de lo que se triunfó hace 25 años, que éramos perseguidos y todavía hoy día, cuando les cuente más rato,
por toda la bancada derecha, por todos los cristianos hemos sido enfermos, desviados. Entonces es súper importante hoy día en este programa recordarle la importancia de defender la no discriminación, pero por los derechos humanos, más allá de las diversidades sexuales, que nuestros derechos humanos existan, porque durante 500 años no teníamos derechos humanos. Y si usted busca la Constitución, tampoco existimos, Víctor Hugo. Y hubo un momento que hubo un proceso constitucional que pudimos haber existido con la no discriminación, con el derecho a las familias diversas, y eso lo perdimos. Y ahora estamos en peligro de perder esta ley de Daniel Zamudio, porque ahora fue rechazada la reforma, pero si estos tipos se envalentonan, la van a poder borrar. Ya vamos a conversar de las modificaciones de la ley y en qué va el proceso legislativo, pero conversemos de la ley en la práctica. Es conocido que esta es una ley muy difícil de aplicar, sí, porque la fuerza de la prueba está en la persona que denuncia. Hay poco estímulo para denunciar también, porque necesitas abogados, necesitas dinero. Pero una de las primeras personas que logró la aplicación de esta ley fue nuestra querida amiga y compañera, muy amiga tuya, Alejandra González Pino, ex concejala trans de Lampa, de Batuco. Cuéntanos un poquito de ella. Cuéntanos también por qué la sede de Chile Diverso se llama Casa de la Diversidad. Alejandra González Pino. Primero, Alejandra era amigo nuestra. Víctor Hugo, en cada batalla, en cada elección, perdiéramos o no perdiéramos, Víctor Hugo llegaba, cada vez que a Alejandra la agredieron, cada vez que la maltrataron. Tú la conociste hace mucho más que yo. Alejandra González era una mujer trans, femenina, nacida en Batuco, en una zona rural de puros campesinos, que no terminó los estudios, que era de una madre humilde, de un padre transfóbico, de un hermano transfóbico, pero que siempre estuvo disponible para la junta de vecinos. La primera calle de Batuco fue la Alejandra, cuando se inundó Batuco estaba la Alejandra, fue la presidenta del Centro de Padres, fue la presidenta del Club Deportivo, y así un día, Alejandra, en 2004, cuando ser gay, cuando todavía existía la sodomía, cuando no existía la discriminación, cuando no existían los derechos de Víctor Hugo, Alejandra fue capaz de ser electa por voto popular como la primera concejala en Sudamérica y Centroamérica, y siendo trans. Entonces Alejandra es una inspiración, es una mujer de esfuerzo, es una mujer que era una peluquera y que dio lo mejor de su vida. Y Alejandra, cada vez que tiene una oportunidad, ayudaba a la gente, ayudaba a sus vecinos, los educaba, le enseñaba, le abría los espacios. Y Alejandra fue una gran dirigente en Lampa, una dirigente nacional en los derechos humanos, en la protección del humedal de Batuco, en las tomas. Alejandra siempre ayudó a todos y principalmente fue nuestra gran inspiración. Alejandra nos inspiró a las diversidades de ciencias que sí era posible. Porque nosotros, tú sabes, Víctor Hugo, Cristian Cuevas viene después de Alejandra González. Nosotros, y aquí está con Marco, que debe saber, los dirigentes sociales, los dirigentes de partidos políticos, los actores sociales, como éramos enfermos, locos, o no teníamos derechos, no teníamos espacios políticos, sociales para ser parte. Y Alejandra nos mostró, con su desparpajo, que era posible. Alejandra nos dijo, si es posible ser concejala, si es posible tener votos. Alejandra salió sexto lugar la primera vez, tercera la vez, y después la última vez salió en 2012, primer lugar con primera mayoría. Ella fue alcaldesa subrogante. Y por eso que ella me adoptó a mí y a Frederick, que es mi marido, a nuestra familia diversa, porque ustedes saben que la diversidad sexual en general somos echados de las casas, somos exiliados, y Alejandra nos adoptó, la Alejandra nos guió, la Alejandra nos enseñó. Y Alejandra después fallece hace 2 años y fue la primera que ganó una ley de discriminación de autoridad versus autoridad, porque Alejandra demandó a Graciela Ortúzar, porque Graciela Ortúzar, que es una alcaldesa de RN que se robó toda la plata de Lampa, quería callarla, la quería comprar, y como la Alejandra era tan chora, tan valiente que nunca se vendió, la mandó a pedir a las piedras, y todo el Víctor Hugo 2014 la mandó a pedir a las piedras, le hizo una encerrona con el auto, la amenazó la vida. Y Alejandra presentó una demanda con muchos colectivos, con Iguales, MUM, Acción Gay, y al final Alejandra terminó sola en esa lucha judicial. Víctor Hugo la acompañó, Chile Diverso la acompañó, y Alejandra, después de 3 años, Víctor Hugo, gastó 5 millones de pesos. La Alejandra tenía que pagar las costas del procurador, Alejandra tenía que llevar a los testigos. Alejandra luchó con un abogado de derechos humanos que defendía a la Graciela Ortúzar. Alejandra con el señor Salazar. Alejandra luchó con su pobreza de volver a ser una simple peluquera, con una alcaldesa contra la sociedad. Entonces es muy difícil usar la ley de discriminación, porque necesitáis valentía, coraje. Claro, pero ella sí lo hizo, muy difícil. Ella sí lo hizo, de hecho la prensa lo destacó. Estamos en
Piensa Prensa, acá en Una Loca Revolución con el Che de los Gays, conversando esta noche sobre Ley Zamudio, sobre discriminación, las batallas en contra de la discriminación en el mes de la diversidad, que es este mes del orgullo en junio. Dijo la prensa de la época, diario La Tercera, histórico, Corte Suprema acoge demanda por discriminación en contra concejala transgénero. Es decir, lo que nos cuenta Rodrigo Chandía, lo que dijo la prensa de la época, el 27 de diciembre del 2017. Primera vez que una autoridad y primera vez que una persona pública lograba que se hiciera efectiva la ley antidiscriminación en Chile. Quiero agregar, para darle los pasos a mi compañero que está al lado, es que Alejandra González es parte de la historia de Chile. Alejandra es como la de la medallita, la Loca 73, como Daniel Zamudio. Y la disidencia, la nueva juventud de un Emil Snyder, buscan borrar a Alejandra. En la historia de Chile, la memoria trans, la memoria de Alejandra no existe. Si tú vas a un museo, vas a cualquier actividad de esta nueva juventud del Frente Amplio, la borraron. Y Alejandra fue la primera autoridad. Alejandra es amiga de la senadora actual, Carla Antonelli, en España, que la respetan. Entonces no es posible que Alejandra la olvide. Y por eso que nos llamamos Chile Diverso, y por eso tenemos una casa en Comodato que se llama Casa de la Diversidad Alejandra González, en Portugal, con 10 de julio, en un barrio histórico donde la medallita, la Cati Fontey trabajaban y se dedicaban al trabajo sexual, al trabajo más histórico, porque es en el barrio donde resistimos y vivimos. Y qué mejor que haya una casa que diga Alejandra González, porque así las que la quieren borrar por envidia, por desconocimiento, no la pueden borrar, porque Alejandra González marcó la historia a los políticos que hoy día somos de las diversidades. Alejandra González marcó la historia, nos dice Rodrigo Chandía aquí en Piensa Prensa, como nosotros, nosotres no queremos borrar la historia, mucho menos en el mes de la diversidad. Vamos a ver un registro histórico de la Corte Suprema de Justicia de Chile, del Poder Judicial, cuando ellos comunican el fallo que le entrega el derecho a nuestra querida amiga Alejandra González y falla en contra de la alcaldesa de la época, Graciela Ortúzar, y la acusa y dictamina que hubo discriminación arbitraria. Escuchemos, veamos este registro histórico del Poder Judicial cuando se gana el primer caso de ley antidiscriminación en la historia de Chile. La Corte Suprema dictó un fallo sin precedentes al condenar a la alcaldesa de Lampa por ley antidiscriminación. La autoridad denostó a una ex concejala transexual al llamarla por su nombre legal y no por el social. Además, se burló reiteradamente de la identidad de género de la demandante. Domingo Felipe González Pino es un hombre legal, pero para Alejandra eso poco importa. Ella es mujer. Fue la primera concejala transexual de nuestro país, cargo que ocupó entre los años 2013 y 2014 en el municipio de Lampa, comuna donde obtuvo la primera mayoría. Yo en el consejo solicité de que se me llamara por mi nombre social, que es Alejandra González, pero siempre en los actos públicos se remarcaba, me dejaban, por ejemplo, siendo la primera mayoría, se marcaba por decirme, yo ahora con usted el concejal Felipe González. Y se reía, delante de toda la comunidad. Además de ser llamada por su nombre legal, la ex concejal acusa que fue víctima de insultos homofóbicos y acoso en su trabajo, luego de realizar algunas fiscalizaciones dentro del municipio, ataques que dice provenían de la propia alcaldesa Graciela Ortúzar y, según la afectada, también del administrador municipal Fernando Salamé Saldías. Alejandra decidió entablar una demanda por ley antidiscriminación, también conocida como Ley Zamudio, en el Juzgado de Letras de Colina, el 17 de noviembre de 2015. Una forma de hostigamiento, la alcaldesa la trataba en términos masculinos y de acuerdo al nombre que aparecía en su partida de nacimiento. Eso es un acto absolutamente atentatorio a la dignidad de las personas trans. En mayo de 2016 el caso fue revisado por la Corte de Apelaciones y finalmente el 19 de diciembre de 2017 por la Corte Suprema. El máximo tribunal acogió la demanda en un fallo histórico, redactado por la ministra Gloria Ana Chevesic, que estableció que la alcaldesa incurrió en un acto de discriminación arbitraria, amparándose en el artículo 2 y 12 de la ley 20.609. Se ajusta a lo que establece el procedimiento que contempla la ley Zamudio para cualquier tipo de discriminación que resulte ser arbitraria y que atente de una manera más o menos grave
en contra de los valores o principios que esa misma ley propugna. En este caso, la ley Zamudio se utilizó para poder sancionar a la alcaldesa por el trato indigno y discriminatorio que estaba dando a una concejala trans. Y digamos que es la primera vez que se utiliza la ley Zamudio para sancionar a una autoridad que maltrata a una persona por su identidad de género, no por su orientación sexual. Esto abre una ventana de poder decir que en Chile se está haciendo justicia. Y por primera vez en la historia de Chile, que es sancionada una actora política como la alcaldesa y vicepresidenta de RN. La sentencia restituyó la identidad de género de esta mujer, pero no reparó el daño patrimonial que la discriminación pudo causarle. Para estos efectos, hay que entablar una demanda por perjuicios. El procedimiento únicamente contempla como mecanismo de solución el hecho de impedir que exista o que se ponga término a ese tipo de comportamiento, y en el evento en que efectivamente resultare la denuncia efectiva, se contempla una multa a beneficio fiscal equivalente a 5 UTM. Estamos en Piensa Prensa, en una loca revolución con el Che de los Gays, conversando esta noche sobre ley antidiscriminación. Lo hacemos porque hace muy poquito en el Parlamento hubo una discusión que buscaba mejorar, que buscaba actualizar la ley antidiscriminación. Sin embargo, por votos, en su mayoría votos de derecha, no fue posible, y también por la abstención de diputados de gobierno del PPD y votos en contra también de diputados demócratas cristianos. Es decir, esta es una responsabilidad transversal y compartida. Para hablar de discriminación, de derecho, también de lucha de derechos, estamos con nuestro querido amigo, que él es dirigente sindical. Cuéntanos un poquito de ti, qué significa ser un hombre homosexual, un hombre comprometido con los derechos, y también dirigente sindical, que no es común que hayan dirigentes sindicales que sean abiertamente homosexuales, lesbianas y trans. Bienvenido. Bueno, sí, muy buena la pregunta, Víctor Hugo. La verdad es que en mi caso personal no ha representado un problema, por decirlo de esa manera, que en realidad no tiene por qué serlo, ni siquiera un conflicto en lo personal. Yo siempre he sido muy abierto con mi vida personal, en el sentido de que si se me pregunta yo contesto. Yo creo que uno no tiene la obligación de revelar delante de gente desconocida lo que uno es, pero yo no tengo problema. Jamás he cubierto yo mi vida personal desde los 17 años, ya en una época en que no era muy normal hacerlo. Yo tengo 53 y pertenezco a una organización que es una organización muy tradicionalista. Tú entenderás, los funcionarios de la salud. Nuestra organización, que es la Confusame, es una organización muy grande que reúne a más de 54.000 trabajadores. Nosotros tenemos cuentas de que ya superamos los 60.000. ¿Ya? Más de eso. Somos tal vez la organización sindical más grande que tiene Chile. No solo la más grande, la más movilizada. La más también, movilizada. pero... Nosotros somos, nuestro eslogan dice altiva y luchadora. ¿Ya? Nosotros somos un grupo consciente de trabajo. Sabemos que la salud pública es un tema político, que no lo podemos sacar de ahí, también del espectro social. Entonces es una cuestión bien compleja. Ser dirigente nacional de la Confusame es algo muy complejo. Ya tú comprenderás el impacto que tiene en la vida personal de uno. ¿Ya? Claro. Nosotros estamos de Arica a Punta Arenas. Tenemos una diversidad enorme dentro de nuestra organización. Tenemos gente de derecha, de centro y de izquierda. Y tienen que representarlos a todos. Tenemos gente que llamó a votar en contra en la primera propuesta constitucional, ¿ya? Y tuvimos que enfrentar eso, a pesar de que nosotros defendemos el derecho a la salud pública, que no existe el derecho a la salud en Chile. Me tomo tus palabras, Rodrigo. Efectivamente, nosotros no estamos en la Constitución. Hay muchas cosas que no están en la Constitución. Y para nosotros fue bien complejo este tránsito. Ahora, en lo que tiene que ver con el tema de la discriminación. Con la discriminación, claro, y las diversidades. ¿Cómo se vive la discriminación, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, de las personas de la salud, trabajadores de la salud, Así es, pues. De la diversidad sexual? ¿Cómo viven? ¿Cuáles son las situaciones más comunes de discriminación que enfrentan? Bueno, la discriminación por origen, preferencia o orientación sexual o género existe en todos lados, y en la salud existe también. ¿Ya? De hecho, los propios usuarios les molesta que los atienda, por ejemplo, un médico que sea gay abiertamente o no binario, o que una mujer no se va a querer atender con una matrona que parece que es lesbiana, y empiezan los rumores, ¿verdad? Y funan a los funcionarios por las redes,
los maltratan. Yo conozco casos cercanos de hace poco tiempo de funcionarios que fueron funados por pacientes cuando se enteraron que eran homosexuales y ya no querían que les atendieran los niños, que los vacunaran, ¿me entiendes? Incluso se dio mucho en la época de que estábamos con la plaga del SIDA, ¿ya? En el mundo de la salud esto fue muy heavy, ¿ya? Fue muy complejo. Generó mucha discriminación adentro del mundo de la salud. Yo recuerdo cosas como, por ejemplo, cuando te llegaba a atender, tenías que atender a una persona con VIH positivo y el equipo clínico te decía, pónete 4 pares de guantes. Pero eso no solamente es con los usuarios, también es adentro del mundo del trabajo. Nosotros tenemos en el último año, estoy hablando desde el junio del año pasado hasta ahora, por lo menos 3 casos de funcionarios de atención primaria que se suicidaron porque eran acosados por su condición sexual. Por su orientación. En Rancagua existe el caso de una niña que se lanza del 7º piso del hospital de Rancagua. ¿Ya? Ella era lesbiana y sus compañeras la acosaban. Y dejó una hija de 12 años, porque no aguantó más. ¿Ya? Y las personas que la acosaron están libres. Las personas que no se cambiaban de ropa con ella en el vestidor están libres, no les pasó nada. Existe mucha discriminación, ¿ya? Pero nosotros como organización hemos decidido hacer el tránsito, avanzar en esto. Claro. No podemos no hacernos cargo, ¿ya? Y la dirigencia sindical tiene la obligación de tomar estos temas. Nosotros pertenecemos a la Internacional de Servicios Públicos, una organización que existe hace más de 110 años. Ya nosotros somos herederos de la Worldwide Union que fundó Marx, ¿ya? Hace mucho más de 100 años. Y la Internacional de Servicios Públicos, que un poco nos ayudó a fundar nuestra organización aquí en Chile, de la que formamos parte. Yo tuve que ir a su último encuentro sudamericano. Tomó el guante, que yo lo fui a poner allá, de que todas las organizaciones sindicales del sector público de Sudamérica deben tener comisiones LGTB y no un encargadito por ahí en un escritorcito, ¿no es cierto? No, tomar este tema como algo serio, para que adentro de los espacios laborales ya no exista discriminación. Tomamos, por ejemplo, ejemplos como el de Uruguay, que está bastante deprimido, o el de Argentina, que ya están retrocediendo con el tema de la cuota trans laboral, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero hay muchas cosas que avanzar aquí en Chile también. Yo recuerdo mucho cuando tuvimos la última, a propósito del mundo sindical, el último congreso de la CUT, donde se plantea, por ejemplo, que tiene que existir cuota de género en los directorios sindicales en el país. Y esa cuota de género incluye ¿qué? A hombres y mujeres. ¿Ya? Y no hay diversidades. Claro. Y pero eso, más bien en este caso mujeres, porque en general los dirigentes sindicales, sobre todo los nacionales de la CUT, son todos hombres. Son todos hombres. Hombres heterosexuales, po. Además. ¿No? Estamos conversando sobre discriminación, sobre antidiscriminación. Estamos hablando de la ley Zamudio. Usted tiene que haberlo visto en la televisión, en los medios, de la dificultad, la negación de la Cámara de Diputados de mejorar, de actualizar la ley Zamudio, que ahora se llama Ley Zamudio 2.0. Estamos conversando con Rodrigo Chandía, el expresidente de Chile Diverso, y también con Marcos Vargas, él es secretario general de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal. Sí. Y los dos son hombres de la diversidad sexual, son hombres gay, homosexuales, que celebran, también conmemoran el mes de la diversidad y conversan con nosotros esta noche sobre discriminación. ¿Usted se ha sentido discriminado? ¿Cuándo se ha sentido discriminado? ¿Por qué? ¿Por gordo, por chico, por pobre, por diferente, por migrante, por ser homosexual, por ser lesbiana? ¿Cuánta discriminación existe? ¿Cuánta discriminación soportamos? ¿Usted vive discriminación? Eso es lo que estamos conversando esta noche aquí en Piensa Prensa, para que usted piense también los efectos que tiene la discriminación, cómo combatir la discriminación. Rodrigo, en el caso de ustedes como organización comunitaria, ¿cómo movilizarnos? ¿Qué hacer para combatir la discriminación más allá de una ley? ¿Cómo lo hacemos concretamente para evitar la discriminación hacia las diversidades sexuales? Con mucha educación, con mucho diálogo, con un trabajo intersectorial, pensando en que tenemos que trabajar en conjunto, trabajar en comunidad, que no todo se hace en el Parlamento, no todo se hace en los partidos políticos, que no todo se hace en la resistencia, tampoco en las marchas hegemónicas, no. Tenemos que unirnos todos, todas y todos. Y no solamente unirnos los gays, las lesbianas, y los trans, sino unirnos la gente con capacidad diferente, los heteros, porque hoy día
podríamos ser discriminados el 80% del país. Es más, todos en algún momento vamos a llegar a viejita. Entonces la discriminación va a estar presente. Entonces tenemos que ser súper claro que la discriminación nos protege a todos y todas. Entonces es una forma de unirnos. Pero hoy día, como dijo Marco, que generalmente son dirigentes sindicales, los que votaron el día martes en contra, o sea, tuvieron de la ley antidiscriminación para mejorarla, para que no hubiera una discriminación selectiva, una discriminación arbitraria, para que hubiera una institucionalidad, que hubiera un espacio físico con gente que se hiciera responsable de mejorar el país, de transversalizar las políticas y el diálogo, fueron diputados héteros. Entonces es re fácil votar cuando eres hétero, con familia, porque le hablo a ustedes, amigos de Democracia Cristiana, y especialmente a Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana. Es hétero, tiene familia. ¿No te duele lo que me va a pasar a mí y a mi marido Freddy Andabur? No les duele. Y a los del PPD, al Ricardo, al gran diputado de Rancagua, tu diputado, po. ¿No te duele a ti si eres hétero y tenés privilegio? ¿Qué te importan los maricones como yo? Entonces, si no tenemos diputados, diputadas, senadores, concejales, dirigentes, sindicalistas, LGTBIQA+, nunca les vamos a importar. Por mucho que estén en mi matrimonio, por mucho que me palmeteen el brazo y digan que soy nuestro amigo o compañera, el día de los Q, cuando tienen que castigar al gobierno, cuando tienen que marcar puntos políticos, se olvidan los derechos humanos de los 17 millones de chilenos. Así que yo me tomo esta tribuna para decirle que a los heterosexuales que votaron la abstención, se equivocaron. Ustedes se equivocaron. Porque yo sé que ustedes tienen familia, tienen hijas que son de las diversidades. No votaron contra el gobierno, no votaron contra Boric. Votaron contra su familia, con sus hijas. No voy a dar nombres. Pero tienen familia y hoy día le están perjudicando el futuro. Porque hoy día perdemos esta reforma. Pero la derecha se va a embarantonar y mañana van a pedir caducar, borrar la ley, como pasó en Argentina. ¿Y gracias a quién? A ustedes, mi amigo de Democracia Cristiana. ¿Gracias a quién? A ustedes, PPD, a ustedes, demócratas, que dijeron que eran amigos nuestros, y de amigos hoy día no tenemos nada. No tenemos nada, dice nuestro querido amigo Rodrigo Chandía, presidente de Chile Diverso. Rodrigo, bueno, tú has pasado por varios políticos, por varios partidos, fuiste demócrata cristiano también. Por eso. Así que conoces muy bien cómo funcionan los partidos políticos. Esta es una voz de alerta también, un llamado de atención. Vamos a revisar un poquito, estamos conversando en Piensa Prensa sobre la ley antidiscriminación en el mes de la diversidad, reflexionando también sobre los efectos de la discriminación, los efectos de las decisiones políticas, parlamentarias también. Hay mucha rabia, descontento al interior de las diversidades sexuales, por eso escuchamos a Rodrigo también con esa efusividad que plantea su reclamo hacia los partidos políticos que votaron en contra, los parlamentarios que se obtuvieron para modificar, para mejorar la ley antidiscriminación. Y también vamos a escuchar, vamos a ver la reacción de los diputados de la derecha, particularmente de los diputados patrióticos, que nos trataron de desviados. ¿Somos desviados los homosexuales, lesbianas y trans? Veamos las imágenes acá en Piensa Prensa. Ese sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica. Por supuesto que hay que respetar el desvío ajeno. Ellos no entendieron absolutamente nada. Busca tener un país amordazado en el que los ciudadanos vivan bajo la amenaza de ser perseguidos por sensaciones y percepciones de otros. Te podrán acusar de discriminación si no piensas como ellos. Un verdadero régimen del terror del pensamiento. Todos tenemos presente derecho a expresar nuestra opinión sin ser tildados o enjuiciados como discriminadores. Nosotros pedimos que se respete nuestra libertad. A mí me habría gustado ser tan superdotado para cuando tenía 4 o 5 meses de nacimiento haber estado y participado del gobierno militar. Lamentablemente nací muy tarde. Somos desviados, dice este diputado patriota que acabamos de escuchar aquí en Piensa Prensa, terminando ya de conversar con nuestro querido amigo Rodrigo Chandía, presidente de Chile Diverso, quien hace un llamado también, exhorta a los parlamentarios a preocuparse de las diversidades sexuales que están más cerca de uno, a las diversidades también que son parte de la sociedad. También estamos con Marcos Vargas, terminando de conversar sobre la discriminación en el mundo de la salud, conversar también en qué efecto tienen en los trabajadores
querido Marco, estos discursos de odio, estos discursos también de intolerancia social, política, cultural y también que afecta a los trabajadores? Bueno, efectivamente esto afecta a los trabajadores en todas las esferas, de todo tipo de trabajadores. En algunos lugares yo creo que es peor. En el caso de la salud que nosotros representamos como organización también existe esto. Se está naturalizando el odio, ¿no es cierto? Esta ganancia que tuvo la derecha en estos días y también con la participación del PPD, de la ADC y de otros más en el Parlamento, deja un mensaje en la sociedad. Que la intolerancia se va a tolerar, ¿no es cierto? La discriminación se va a tolerar. Yo puedo decirle a la gente homosexual que son unos desviados y cosas por el estilo, y la gente eso lo lleva a los lugares de trabajo y lo comparte con sus compañeros. Habíamos avanzado como país en mejorar los ambientes laborales, hemos realizado avances como país, pero avances bastante ficticios. En este gobierno de Boric se saca adelante, por ejemplo, la ley Karin, ¿ya? Que es una colega mía que también no muere ella, se suicida producto del maltrato laboral que sufría. Y resulta de que la ley Karin no considera al sector público, fíjate, porque está mal redactada la ley. De eso estamos hablando en este gobierno. Cuando sale, por ejemplo, la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, taxativamente no considera al sector público. O sea, los funcionarios de salud no tienen derecho a conciliar su vida. Y cuando estamos hablando de leyes antidiscriminación, de protocolos antidiscriminación, no aplican en el Estado. El Estado es el principal discriminador que tiene Chile. El Estado es el que más vulnera los derechos laborales y es el que sistemáticamente ha precarizado la calidad contractual de los funcionarios. Entonces, efectivamente, a nosotros nos afecta. Hay estadísticas que dicen que en el sector salud pública es donde existe más maltrato y acoso laboral. Y no es broma, yo me tengo que lidiar todo el tiempo con eso y da mucha impotencia ver cómo los alcaldes, cómo los concejales acosan a los funcionarios y los maltratan por diversas razones. Ayer en otro medio me preguntaban por el tema, por ejemplo, ¿y qué siente una persona trans cuando tiene que trabajar en un consultorio y tiene que usar el uniforme de hombre o el uniforme de mujer y no está adecuado? No, pues si no tienen que trabajar porque los alcaldes no los contratan. Porque ellos no quieren salir en una campaña defendiéndose de haber contratado a un trans o una trans en un consultorio para atender pacientes. Entonces sencillamente se les ha ido invisibilizando por una cuestión política. Y siempre, cuando ocurren situaciones de acoso laboral, en este caso, son dejados de lado y no se asumen, no se toman carta en el asunto, porque políticamente eso tiene un precio. La intolerancia se vuelve a tolerar. Estamos tolerando la intolerancia, nos ha dicho nuestro querido Marcos Vargas, aquí en Piensa Prensa, en este mes de la diversidad, a propósito del 28 de junio, que es el Día del Orgullo LGTBI, conversando sobre leyes, conversando sobre convivencia. Hay un proyecto que se acaba de presentar de convivencia escolar que recoge lo que fue o lo que tal vez no va a ser nunca la ley José Matías, de un adolescente trans que se suicidó por el acoso escolar, por la discriminación. La discriminación te lleva también a la muerte, como ocurrió con la compañera de ustedes, trabajadora, que lleva también al suicidio, lleva también, ¿no?, a situaciones tan extremas. Por eso es que invitamos a todos ustedes que nos escuchan, nos están viendo, a pensar en la discriminación, a pensar en el otro, en el diferente. Todos tenemos derecho a existir, todos tenemos derecho a amar también, a amar diferente. Por eso que les quiero agradecer haber estado con nosotros, nosotras y nosotros en estos especiales de Piensa Prensa, aquí en Una Loca Revolución con el Che de los Gays. ¿Cuál sería su último mensaje en el mes de la diversidad, que ya pronto vamos a llegar al 28 de junio, el mes del orgullo LGTBI? Bueno, el mes del orgullo para nosotros es muy importante. Como organización lo estamos asumiendo por primera vez en la historia, y con nuestros amigos de Chile Diverso vamos a participar en la marcha como organización sindical. En las marchas del orgullo no participan los sindicatos, ¿ya?, porque no se quieren involucrar. Ahora nos estamos involucrando. Pero yo creo que el principal mensaje que yo quiero dejar es que sin memoria no hay orgullo y sin dignidad no hay historia. Que tomen su bandera y salgan, porque tienen que vernos, que existimos y que tenemos derecho y como dijo la medallita recién, merecemos esa libertad. Rodrigo Chandía. Porque hay que amar, porque hay que amar, hay que trabajar juntos, porque hay que generar sociedad civil, sindicatos, política y todas las personas que estemos de pie unidas en una misma causa. Este 29
en la marcha que estamos de colado. Vamos a estar con la Confusam, con la CUT, con SIL, con Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, Eva la Medallita y muchas personas que no marchamos ni celebramos, sino que vamos a ir presentes en este cambio social, desde el amor y de la convicción y en unidad. Así que nos vemos este 29, busquen el camión, que va a ser muy bonito, llamativo, y con nuestra querida loca del 73, nuestra gran luchadora Víctor Hugo Robles. Con las locas del 73, entonces, que van a estar con nosotras también en un futuro programa, nuestra querida Eva la Medallita, que va a estar presente también en todas las actividades del mes del orgullo. Como dice nuestro querido Marcos Vargas, sin dignidad no hay historia, y desde acá, desde Piensa Prensa, decimos, sin lucha, sin dignidad, sin memoria y sin Piensa Prensa no hay historia. Así que muchas gracias, un aplauso, chiquillos. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima edición.